anima y sobre todo nos da esa esperanza, Señor. Colocamos delante de ti este tiempo donde continuamos adorándote, pero ahora te pedimos que nos hables, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de mi ser, que pases carbones encendidos por mis labios y que sea tu palabra la que salga de ella, Señor. Coloco delante de tu presencia a cada persona que está aquí, a cada hermano en la fe, a cada persona que tú trajiste en este día de hoy, Señor de la gloria, para que sean ministrados por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús alabamos tu nombre. Amén y amén. Bien, continuamos en la serie Caminando en Devoción como Jesús. En este día a mí me toca hablar el mensaje, el compromiso. Se llama así, el hombre prudente y la palabra de Dios. Así se llama el mensaje de hoy. ¿Trajeron su Biblia? Sí. Es necesario como hijos de Dios, es necesario como aquellos que dicen que somos como Cristo, que andamos como Cristo, que tengamos nuestra palabra. Ella es la espada del Espíritu. Ella es la que nos sirve para defensa y para ofensiva. Ella es nuestra espada. La misma palabra dice que es la espada del Espíritu. Y como dice la propaganda, no salga sin ella. Ella es la palabra. Vamos entonces, vamos todos al Evangelio de Mateo. Acompáñenme. Vamos a leer mucha palabra en este día de hoy. Que Dios nos ayude a caminar en ella. Que nuestros corazones estén prestos para escuchar su palabra. Vamos al capítulo número 7 del libro de Mateo, de San Mateo, el capítulo 7. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Hermana Francia, y nos apoya también. Mateo capítulo 7, versos del 24 al 25. Prestemos atención lo que va a decir el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Repite conmigo, iglesia. Porque estaba fundada sobre la roca. Porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Este versículo que acabamos de leer viene a ser la parte final de ese sermón extraordinario, el Sermón del Monte, el cual contiene las enseñanzas y disciplinas principales del cristianismo. Y fueron dictadas por Jesús. Esta parte viene siendo el final de ese discurso, el final de ese sermón que dio Jesús. Y es, vamos a decir, lo que viene siendo como esa regla de oro. Viene conteniendo esas enseñanzas, la cual nosotros debemos asirnos. Vámonos un momentico, vamos a retroceder al capítulo 5 de Mateo, donde el Señor empezó ese discurso. Vamos a leer Mateo 5, verso 1. Vamos a ver cómo fue ese inicio. Bendita sea tu palabra, Señor. Verso 1, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, está hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, o sea, los que le seguían. Nosotros somos los discípulos del Señor, a él le seguimos. ¿Y qué dice el 2? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. A partir de ahí empezó el verbo a hablar, empezó el Señor a dar la palabra, abriendo su boca. Y empezó Jesús a dar la enseñanza, a dar su sermón. Dice la palabra, escrito está, que no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese momento Jesús, como dice literalmente, abrió su boca diciendo y empezó a dar palabras de vida y empezó a palabras de espíritu, porque su palabra es vida y es espíritu. Amén. Gloria a tu nombre. El Señor es el verbo. Como les dije, vamos a estar paseando por la palabra de Dios. Vamos al libro de San Juan. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. El Señor abrió su boca. El Señor empezó a hablar. Y la gente quedó atónita de todo lo que dijo a cada uno, en cada enseñanza. Habló del ayuno, habló de la regla de la oración, habló del juzgar, de toda palabra. Vamos a leerla aquí. Vamos a leer quién es Jesús. Vamos a leer el capítulo 1 de Juan. Vamos a leer del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es el Verbo. Jesús es la palabra. Jesús es el que tiene palabra de vida. Y como dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Él es lumbrera a nuestro camino. Él es lámpara a nuestros pies. Ese Jesús. El versículo 14, avancemos un poco de este libro de Juan, capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora lo más hermoso de este pasaje. Vamos al 16. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todo, tomamos todos, tomas tú, tomo yo, y gracia sobre gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú lo llenas todo, Señor. Gracias porque tú estás en nosotros y estás con nosotros. Bendita sea tu presencia. Jesús es el sustento. Él es la fuente inagotable de vida. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Como dice la palabra, Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio. Él es nuestro escondedero. ¿Alguien le da la gloria a Dios? ¿Alguien le da un aleluya al Señor? Bendita sea tu presencia. Bendito eres tú, Señor. Vamos nuevamente al pasaje central. Nuevamente paseemos. Vamos a Mateo. Nuevamente. Mateo capítulo 7. El verso que nos tiene en este momento como centro de este día de hoy. En el capítulo 7. Les dije que el nombre del mensaje es El hombre prudente y la palabra de Dios. El hombre prudente y la palabra de Dios. Versículo 24 del capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de ver hace rato. Vimos a Mateo 5, donde el Señor habla, empieza a hablar del Sermón del Monte, empieza a dar sus enseñanzas, empieza a decir lo que tenemos que hacer, a colocar la disciplina, la cual debemos tomar. Y dice, pues que me oye estas palabras y las hace. En otros versículos dice, en otras versiones, y las obedece.
y estas enseñanzas y las hace. ¿A quién está comparando entonces en este momento el Señor que está dando su palabra de vida? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, quien lee su palabra, quien escucha su palabra, quien internaliza sus palabras, ese es el hombre prudente. Y lógicamente, hacerla, porque no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, hacedores de su palabra. Cuando hablamos de hacer, está hablando de obedecer, como siervos, como hijos, como discípulos. El que dice que permanece en Él, ¿qué más dice? Amén. Debe andar como Él anduvo. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos aprendiendo en esta serie, caminando en devoción con el Señor. Los otros predicadores que estuvieron antes, que vi, que me antecedieron, estuvieron hablando de la oración, estuvieron hablando de la palabra, estuvieron dando mensajes sobre ella. Es importante que escuchemos, que estemos prestos, si es posible antes de salir de nuestros hogares. Señor, llévame, lléname de ti, Señor, que cuando llegue a nuestra iglesia, que cuando esté con mis hermanos, ese corazón esté presto para escuchar tu palabra, Señor. No sea solamente como algo bonito, no sea solamente algo que me va a levantar ese día, algo que va a ser mi vida. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida. Es ese tiempo que pasamos con el Padre, es esa relación con el Señor. Es necesario, iglesia, es necesario volver al Señor, a Él está ahí esperando. Y está su palabra para que nosotros la leamos y la conozcamos. ¿Qué pasó entonces? El 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada en la roca. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, Cristo es tu fundamento, Cristo es tu esencia. Amén, amén, gloria a su nombre. Bien, vamos a leer un poco, vamos a desgranar, a desmenuzar esto que está hablando el Señor. Primero habla del hombre prudente. Yo estuve buscando sobre tantas cosas que podía encontrar sobre la prudencia. Escuchemos, por favor, oído presto. Prudencia. El término proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Ese viene siendo lo que es la prudencia. La prudencia es sinónimo de sabiduría. O sea que el hombre prudente es sabio. El hombre sabio es prudente. ¿Somos prudentes, iglesia? ¿Somos sabios? Vamos a ver. Vamos a vernos. La palabra de Dios es un espejo. Cuando la leemos, ahí nos vemos. Ella, como dice mi pastor Jacobo, nuestro pastor Jacobo, que comentó la semana pasada, pastor Vladimir, ella nos lee. Nos ve que somos, porque cuando la leemos, el Espíritu Santo nos muestra, epa, no estás haciendo esto, esto va bien. Así es la palabra del Señor. La palabra nos limpia, es cuando vamos, quizás estamos en un camino donde estamos sedientos y encontramos un lago y tenemos sed, y cuando vemos somos reflejados en él. Y nos vemos, así es la palabra. La llenamos, llenamos nuestras manos y nos limpiamos. Eso es lo que hace la palabra, limpia nuestro ser. Dice la palabra que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a este siglo, que seamos transformados
por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo nos podemos renovar? Nos podemos renovar con su palabra, renovar leyendo su palabra, renovar examinándola, escudriñándola, estudiándola, comiéndola. Y eso va a transformar, va a quitar todo aquello que no es de Dios, que está en nuestros corazones y en nuestras vidas, y nos va a transformar y nos va a hacer a seguir siendo aceptos en el Señor. Nos va a llenar de sabiduría. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Hay una sabiduría que es humana. La conocemos. Es aquella que impulsa el mundo. Es aquella que se centra en el hombre. Estoy hablando de la sabiduría humana, que se centra en el hombre. Es aquella que afirma que el hombre es dueño y señor de su propio destino. Esta puede conducir a destrucción. ¿Por qué? Porque es egoísta. El Señor nos dio a cada uno de nosotros una porción de inteligencia. Esta puede llevar al hombre a estudiar, a formarse, a escudriñar los libros, a estudiar, a formarse, a tener títulos, etcétera, posgrados, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento que esa sabiduría humana, que todo lo que se ha absorbido, que todo lo que se ha estudiado, lleva a la persona a ser altiva. Esa es la sabiduría del mundo. Ojo, con esto yo no quiero decir que es malo que uno se prepare, que uno estudie, que uno tenga sus logros, títulos. No, más bien es importante. La cuestión es cuando la persona presume de eso y se cree sabia en su propia opinión, en su propia prudencia. Pero la sabiduría viene de lo alto. La sabiduría viene de Dios. Acompáñenme al Evangelio, o mejor dicho, al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago, el hermano de Jesús. Santiago caminó con Jesús, él estaba con él, pero había incredulidad en Santiago. Pero al caminar con él, como dice la palabra, semillas estuvieron en él. Y él fue uno de los que habló de Jesús y llevó también sus enseñanzas. Vamos al capítulo 3 de Santiago. Y vamos a leer los versos del 16 al 18. Santiago, capítulo 3, versos del 16 al 18. Mejor dicho, vamos a empezar del versículo 13. Vamos a leer desde ahí. Y entonces vamos a ver lo que estaba mencionando con respecto a la sabiduría, bien sea la humana o a la que estamos en este momento hurgando, que es la del Señor. Dice el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hagámonos esa pregunta también. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Asimismo la describe Santiago, de esa misma forma. En lo gráfico, él era muy gráfico, Santiago. Y así es esa sabiduría, esa astucia que quiere el mundo. Voy a lograr esto, el fin justifica los medios, voy a lograr esto, voy a vencer, me llevo este por delante y lo obtengo. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría que en ese momento estamos hablando, que es la mundana, que es la terrenal, que es la diabólica, como dice Santiago. 17. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiero leerlo otra vez. Iglesia, escuche, iglesia, escuche. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a tu nombre, Señor. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría que está mencionando en el verso 24 del capítulo 7 de Mateo. El hombre prudente. El hombre prudente. El hombre sabio. El hombre sabio. Pero ¿cómo obtengo esa sabiduría? ¿Cómo llego a obtener esa sabiduría? Vamos al capítulo, vamos ahora a Santiago, sigamos paseando por la palabra del Señor. Santiago 1, primer paso. Mis amados, yo hago esto todos los días, esto que voy a leer en este momento, todos los días con temor del Señor. Capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Y le será dada. Y luego, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte para otra. Él no rechaza ninguna oración. Sus ojos, sus oídos están atentos a la palabra, a la petición de sus santos, sobre todo esta sabiduría para llevar el camino. ¿Vamos bien? Sabiduría, hombre prudente. El hombre prudente y la palabra de Dios. Ahora vamos a leer un versículo que está en el libro de Job, que a mí me ministró mucho. Y es como un poema. Señor, es hermoso. Vamos al capítulo 28 del libro de Job. Capítulo 28 del libro de Job. Sigamos hablando de la sabiduría, que necesitamos su sabiduría en estos tiempos, porque necesitamos ser entendidos en estos tiempos. Vamos a leer Job, capítulo 28, a partir del versículo número 12. Esto para mí es como un poema, es hermoso este versículo, esta palabra que el Señor da, y es esencia de Él. Job 28, capítulo 12, versículo 12, perdón, versículo 12. Job 28, versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta,
El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Qué hermosa su palabra, qué hermoso es el Señor, cómo nos habla. Dice el salmista, o dice, creo que es Cantares, que dice, si me besares con los besos de tu palabra. Ese es el Señor. Es dulce como la miel su palabra. Debemos comerla, debemos digerirla, debemos que eso sea vida en nosotros. Aquí está hablando el Señor, tan hermoso que habla, y el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es su sabiduría. El hombre prudente que menciona Jesús es el que va de la mano con Él y su palabra. El hombre prudente, el hombre sabio, es el que toma su palabra, él cree en ella, la practica, la conoce. Ese es el hombre prudente. Ella es la fuente inagotable. Y Dios nos las entregó a nosotros. Dios te la entregó a ti. Dios me la entregó a mí, a cada uno de nosotros. Y hay promesas en ella. No estamos solos, iglesia. Dice el Señor en su palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y dónde nos dice eso aquí en su palabra? Gloria a tu nombre, Señor. Fuente inagotable es su palabra. Acompáñame a Proverbios, por favor. Vamos a leer el capítulo 2 de Proverbios. Les dije que íbamos a leer muchas palabras. El Señor está dando bálsamo, el Señor nos está dando un baño con su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, es más cortante. Ajá, gloria a tu nombre, Señor. Capítulo 2, acompáñenme nuevamente. Iglesia, acompáñenme. El Señor nos está dando palabra. De aquí en adelante tenemos que comernos su palabra. Fueron halladas tus palabras y las comí, dice el Señor. Dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y las comí. Y me fueron de alegría, me fueron gozo porque invocaron su nombre sobre mí. Invocaron su nombre sobre ti. Leamos Proverbios 2. Atención, porque aquí nos está diciendo el Señor claramente cómo vamos a tener esa sabiduría. Hijo mío, vamos a leer hasta el versículo 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibiereis mis palabras y las escuchas, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea que la palabra es sabiduría, es ese manantial de sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, te está hablando si derramas, si entregas tu corazón a ella, a su palabra. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo
buen camino. Amén. Gloria a ti, Señor. Aquí habla el Señor de lo que tenemos que hacer. Él nos dice que tenemos que buscar, que tenemos que recibir su palabra. En este momento estamos recibiendo su palabra. En este momento estamos siendo oídos a su palabra. Debemos escuchar su palabra. Debemos leer su palabra. Hay que oírla, hay que recibirla con anhelo, estudiarla, meditar en ella. No solamente leer, sino meditar. ¿Qué me dices? ¿Qué me quieres decir, Señor, con este verso? ¿Qué me quieres tú hablar? El Espíritu Santo se va a encargar. El Espíritu Santo se va a encargar de revelarte esa palabra. Pero tienes que procurar, tenemos que procurar leer la palabra. Saber lo que estamos hablando, saber cuáles son los negocios, como decía Jesús, de mi Padre. Y poder hablar como pez en el agua cuando viene alguien. Cuando alguien necesita una palabra, ser instrumentos de Dios de esperanza. Ser instrumentos de Dios de eso que el mundo está buscando, de esa necesidad, la cual puede suplir únicamente Jesús. Algún momento de prueba, esa palabra que hemos leído nos va a fortalecer. Es necesario, iglesia, que busquemos en la palabra de Dios y busquemos qué dice Dios en su palabra, qué dijo Dios en su palabra, para poder caminar como Jesús, para poder andar como Él anduvo. Iglesia, iglesia, despierta, despertemos, levantémonos. Esto no es una religión, esto es un estilo de vida, esta es nuestra vida, no solamente los domingos, no solamente una que otra actividad, es nuestra vida, es nuestra vida. El Señor está pendiente de nosotros las 24 horas y está ahí, nosotros estamos durmiendo y nuestro corazón está ahí latiendo y el Señor está ministrando, porque sí ministra nuestras vidas. Aleluya, Señor, bendito sea tu nombre. Al hacer esto, recibirla con anhelo, oírla, leerla, así como dice que busquemos como la plata y el oro, así como estamos buscando ahorita para comprar, para ver cómo hago, así debemos buscar la palabra, escudriñarla, comerla, que Él nos va a llenar de su esencia. Y al estar así, podemos decir como, al llenarnos de ella, podemos decir como ese Salmo 19:7 que dice: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿A quién? Al sencillo. Hace sabio al sencillo. Así fue con Pedro. Pedro era un hombre tosco. Era un pescador. Cuando entregó su vida al Señor y cuando fue transformado por el Espíritu Santo, fue un hombre de palabra, con denuedo. Cuando él predicaba se convertían 3,000-5,000. Sabemos que es el poder del Señor en él. Sabemos que es su gracia en él. Sabemos que es su palabra en él. Y el Espíritu que estuvo en Pedro también está en cada uno de nosotros. Y Él nos pide que lo conozcamos. Él nos pide que tengamos esa relación con Él, que cada mañana nos espera, cada día, con sus brazos abiertos, que lo conozcamos, que leamos su palabra, que oremos y que callemos también para escuchar su voz. Como hombres y mujeres prudentes, debemos trabajar duro sobre esa palabra, debemos escudriñarla a fondo, luchar para entender el significado de lo que ella dice. Escudriñarla, como decía el proverbio, como a la plata, como al oro la buscares, la inteligencia, la sabiduría. La sabiduría es de Dios, que es la buena, la agradable, la pura. Esa es la sabiduría del Señor. También tenemos que invertir el tiempo para memorizarla. Les invito, les doy un consejo con todo respeto.
Hagan un stop en sus vidas y anoten lo que ustedes hacen diariamente. Anotemos lo que hacemos diariamente. Y encontrarán que hay muchas actividades que estamos haciendo que son ociosas. Y podemos invertir ese tiempo en leer la palabra, en estudiarla. Sí, lo podemos hacer. Si trabajamos mucho, bueno, parémonos más temprano, como hacía el Señor, que de mañana muy temprano, a oscuras, buscaba al Padre. Y todo lo que hacía era de acuerdo al Padre, obediente, obediente. Al hacer ese estudio verán que, uy, esto que estoy haciendo, hay momentos que me la paso viendo el chat, viendo Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es un juego, iglesia. Como decía nuestro pastor Ian Achón, no sigamos jugando, iglesia. No sigamos jugando a iglesia. El Señor nos dio a cada uno de nosotros, nos delegó una misión, nos dio su palabra para llevarla. Y no solo vamos a venir para seguir engordando y engordando y engordando y ya, no. Debemos dar por gracia o de gracia lo que Él nos ha dado. Instrumentos, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, iglesia. Y debemos conocer al Señor para poder ir a poder conquistar y hablar a todos aquellos que se están perdiendo, que están fuera, buscando desesperanzados. Hay esa necesidad, nuevamente digo, solo la suple Jesús. Y entonces, hermanos, entenderemos el temor de Dios, lo conoceremos, lo conoceremos. Si queremos saber cuál es su voluntad, cuál será la voluntad de Dios, aquí está la voluntad de Dios. Ya Dios ha hablado. ¿Qué dijo Dios? Ya Él habló. Tenemos que conocer, escuchar su voz atentamente. Debemos hacerlo. ¿Qué es la palabra de Dios para el hombre y la mujer prudentes? Es el libro por excelencia. Es nuestro manual de vida, es nuestro apoyo, es nuestra guía, es nuestro fundamento. Vayamos a la segunda carta de Timoteo, mis amados. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 16 al 17. Y nos está diciendo aquí qué es la palabra de Dios, qué es para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué? 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, sabiduría de lo alto. Para eso nos llamó el Señor, para eso nos creó. Él es nuestro hacedor, hechura suya somos y nos creó para buenas obras. Y aquí está su palabra. Aquí con esta herramienta nos equipamos para ir en pos de Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre en esta mañana, Padre. Acompáñenme al Salmo 119, que cuando puedan, que tengan un tiempo, después de haber visto el tiempo que tienen libre, lean este Salmo. Es larguísimo, pero habla de lo que es la palabra para nosotros. Voy a tomar algunos versos. 119. Somos bienaventurados aquellos que leemos su palabra, que llevamos su palabra. Versículo 2 del Salmo 119. Bienaventurados los que guardan
sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Porque Él sabe, porque Él necesita que lo busquemos de corazón. El Señor ve nuestros corazones, Él escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que cada uno ahorita está recibiendo. Dice la palabra que si oyes la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones, iglesia. Versículo 25 del mismo Salmo. Abatida está el polvo, hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios nos vivifica, nos levanta, despierta nuestro espíritu. Si amaneces un día apocado porque lo que te vino a tu mente fue que no tienes para comer, abre la palabra de Dios y Él te va a vivificar, Él te va a proveer, Él te va a llenar de su palabra y te va a levantar, iglesia. Versículo 42 es nuestra confianza del Salmo 119. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Mi avergonzador son esos pensamientos que llegan, son esa palabra que llega a veces diciendo que esto no se puede, que esto se acabó. Y con la palabra del Señor nosotros le decimos con respuesta que en tu palabra he confiado y que en ti está mi fortaleza. Amén, iglesia. Gloria a tu nombre, Señor. Bendita sea tu palabra, Señor. Ella también es nuestro consuelo, versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Gloria a tu nombre. Versículo 105 del mismo Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella nos guía, ella alumbra el camino que debemos andar. Ella nos dice a dónde debemos ir. Iglesia, y está todo. A veces nosotros como cristianos tenemos una situación y tratamos de resolver en nuestras fuerzas. No, lo primero que tenemos que hacer es acudir al manual del Señor, acudir a su presencia y Él nos guiará. Él nos guiará por caminos rectos. Nos alumbra entonces el camino. Voy a leerlo nuevamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos da paz. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Alguien dice amén? Amén. No hay tropiezo. No podemos tropezar. No podemos tropezar. ¿Por qué? Porque en la palabra, en su palabra, está nuestra fortaleza, está nuestra paz. Debemos amarla porque son la palabra, los besos del Señor. Su palabra está aquí. Aquí está. No estamos solos. No estamos solos. El Espíritu Santo nos lleva. El Espíritu Santo nos revela su palabra. Él es el verbo, el Señor es el verbo. Él es nuestra paz. Él es nuestro estandarte. Podemos decir entonces que un hombre prudente, un hijo de Dios, es un discípulo de Jesús. Es aquel que en obediencia lee su palabra, le escucha, medita en ella, la conoce, la cree y la practica. O sea, la hace. Que no solamente oidores, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios en su palabra? Es nuestro fundamento, es nuestra roca, es nuestro basamento. Es como si la colocáramos y nos colocáramos sobre ella. Y podrá descender lluvia, podrá venir vientos, podrán venir tempestades, podrán venir pruebas, pero jamás vamos a caer, porque nuestro fundamento está en el Señor.
Nuestro fundamento está en su palabra. Él es nuestra roca. Él es nuestra roca firme. Él es la roca de salvación. Él es nuestra vida. Él es nuestro fundamento, iglesia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Aleluya, Señor. Es nuestra fortaleza, nuestra luz, nuestra salvación, así como decía José Luis, el Señor guiando a José Luis. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro castillo, nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro pan, nuestro guardador. Y nada nos faltará, porque Él está con nosotros. Y Él nos dice en su palabra, dice el Señor en Isaías 55:11, palabra. Tomemos estas promesas, tomemos esta palabra para nosotros. Cuando estemos en nuestra angustia, busquemos, clamemos al Señor. El Señor Jesús dijo en su palabra que el Padre iba a dar un consolador, otro consolador, y que Él iba a recordar toda palabra que Él nos ha dado. A nosotros leer la palabra, el Espíritu Santo se va a encargar de recordarnos su palabra. Dice el Señor en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén, iglesia. Amén. Ese es nuestro Padre que está con nosotros y nos dice que confiemos, que su palabra se va a cumplir. Así pasó con Josué. Al final, él cumplió todo en obediencia a lo que le dijo el Señor y no faltó ni una palabra, ninguna promesa faltó, la cual el Señor le dio. Y así igual es para nosotros, porque Él es también nuestro Dios, el nuestro Salvador. Amén. Iglesia, este libro, tu libro, levántalo. Este es tu libro. Este es el libro por excelencia. En Él está lo que nosotros somos. Debemos creer lo que está aquí en su palabra. Son vida, son espíritu para nuestras vidas. Es la fuente inagotable de sabiduría. Dios nos las dio para conocerlo, para escuchar su voz, hacer su voluntad. Como dije antes, Él ya nos habló. Aquí está todo. Aquí está todo, iglesia. Para oír la voz de Dios es necesario que prestemos absoluta atención. Y como decía nuestro pastor Ian Achón, debemos confirmar que dijo Dios. Aquí está. Y al hacerlo así, nada nos va a parar. Vamos a seguir adelante. Tengamos tropiezos, nos va a ayudar porque es su palabra. Como dije antes, nos dejó su Espíritu Santo para ello. Gloria a tu nombre, Señor. Siempre, ya lo he dicho otras veces, siempre estuve buscando algo que me ayudara a caminar, que ayudara a cómo guiar mi familia, a mi hija, a mi esposa. Yo busqué muchas cosas, yo leí, busqué que si los secretos, que si los pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de tanta búsqueda me cansé. Pero en ese momento, en ese letargo o en ese momento que me cansé de buscarlo, llegó el Señor permitiendo situaciones. Y aquí lo encontré. Aquí encontré su palabra. Aquí encontré el manual de cómo llevar a mi esposa, cómo atenderla, cómo llevar a mi hija, cómo hablar, cómo manejarme. Aquí está el fundamento. Él me la dio. Hemos pasado situaciones, hemos pasado desiertos, pero su palabra para mí, para mi familia, y sé que para ustedes también, ha sido de fortaleza, ha sido fundamento. Esta mañana, porque mis hermanos, pararse aquí no es fácil. Hay que tener temor, porque estás dando palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y anoche me acosté, bueno,
Mi esposa lo sabe. Temeroso, cómo será mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor esta mañana, ya finalizando, me dio una palabra que me dejó atónito cuando me desperté. Me decía sustancia, sustancia. Así me decía el Señor. Y yo empecé a buscar sustancia, busqué la concordancia, no la encontraba, sustancia, hasta que vamos al libro de Hebreos. Y es tremenda. Bueno, todo lo del Señor es tremendo, a la gloria de su nombre. Hebreos capítulo 1. Pero ahí me dijo, ahí me confirmó todo esto que estoy hablando. Porque yo estoy aquí no para agradar al hombre, mis amados. Yo estoy aquí para agradar al Señor. Y Él me dijo que dijera esto y yo lo dije, lo estoy diciendo y estoy hablando. Como siervo inútil he venido. La gloria sea para Él. Dios, vamos a leer del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí está la palabra, está en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué hermoso el Señor. Él es la sustancia. Él es esa fortaleza, esa fuente. La sustancia es lo que está debajo, lo que fortalece, lo que aguanta. Nuestra confianza es Él. Y Él es la esencia del mismo Dios. Él es el Verbo hecho carne. Es la esencia. Él encarnó a Dios y estuvo con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito. Nosotros no lo vimos, pero somos bienaventurados porque dice su palabra que bienaventurados son los que no vieron, no lo vieron y creyeron. ¿Lo creemos? ¿Creemos en el Señor? Sí. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Hoy traje una alabanza. No me dio tiempo de preguntarle a mis amados si podían montarla. Sé que Carla la puede montar, pues tiene una voz preciosa. El Señor bendiga esa voz. En lo particular, cuando